Hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal, y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión estoy acá con otro mini proyecto, pues estaremos realizando estos corazoncillos. Son súper fácil y económicos, pues lleva poquitísimo material. Yo estaré utilizando el mismo hilo y el mismo gancho, tan solo vamos a variar un tilín el patrón. Para realizar estos corazoncillos yo estaré utilizando hilo Sinfonía, es un hilo 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Estaré utilizando gancho 2.5 milímetros, pero usted puede utilizar el gancho que desee, como por ejemplo 2.0, siempre y cuando agarre bien su hebra. Y por supuesto vamos a necesitar tijera. Es todo lo que necesitamos, así que sin más, comencemos. Comencemos por el corazoncillo más pequeño y estaremos realizando un anillo mágico, comenzando con 3 cadenas. Ya esta que asegura el anillo mágico va a contar 1, 2 y 3. Le sigue un punto alto, luego un medio punto alto, le sigue un punto bajo, puede ser en V o en X como usted prefiera. 2 cadenas al aire, 1 y 2. Y ahora haremos lo mismo pero contrario. O sea, comenzamos por un punto bajo, luego un medio punto alto, un punto alto y 3 cadenas para bajar. 1, 2 y 3. Un punto deslizado dentro del anillo mágico. Vamos a cortar la hebra, no la necesito larga, pues estaremos asegurándola. Y vea lo que haré, vamos a extraer esa hebrita y la vamos a pasar por dentro del anillo mágico. Sujetamos con la yema del dedo y cerramos el anillo y vamos a asegurarnos de que entre de esta manera la punta. Cerramos bien y así nos quedará el corazoncillo pequeño. Y para asegurar voy a hacer un nudito común. Y escondemos las hebras. Puede esconderla siempre y cuando vaya a coser o pegar, o sea, coser con otra hebra. Pero si desea coser con una misma hebra de estas para unirlo a su proyecto, pues puede dejarla un poco larga. Así hemos terminado el corazoncillo pequeño. Vamos a ponerlo por acá. Comencemos el corazoncillo mediano y para ello iniciaremos también con un anillo mágico. Subiremos con 3 cadenas, 1, 2, 3. Le siguen 2 puntos altos, 1, 2, 2 medios puntos altos, 1 y 2, un punto bajo, 2 cadenas, 1, 2, luego lo mismo pero contrario, un punto bajo, 2 medios puntos altos, 1 y 2, 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Cortamos hebra, extraemos, la pasamos hacia adentro del anillo y ahora sí podremos cerrar el anillo mágico. Listo. Y ahora asegure y esconda.
Listo el corazoncillo mediano, pongámoslo acá. Y comencemos el más grande, iniciando también con un anillo mágico. Deje la hebrita más larga para que sea más cómodo. Iniciaremos esta vez con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Como ven, no necesita trabajar demasiado ajustado. Le siguen 2 puntos altos, pero esta vez doble. Para estos puntos altos tomaremos lazada 2 veces. Insertamos en el anillo mágico y extraemos. Ahora, tomamos lazada y pasamos por 2, tomamos por 2 y por las 2 últimas. Y tendremos el primer punto alto doble. Hagamos uno más. Tomamos por 2, 2 y 2. Le siguen 2 puntos altos sencillos. 1, 2, 2 medios puntos altos. 1, 2, un punto bajo, 2 cadenas, 1, 2 y volveremos a repetir lo mismo de forma contraria. Un punto bajo, 2 medios puntos altos, 1 y 2, 2 puntos altos, 1 y 2 y 2 puntos altos dobles. 2 lazadas, recuerden, ya usted sabía hacerlo. El primer punto alto doble, el segundo, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Ahora sí podremos cortar la hebra. Extraemos, pasamos por dentro del anillo y cerramos el anillo mágico. Se asegura de que entre totalmente esa hebra. Estira bien y ahora asegurar y esconder. Esta formita acá abajo usted la estira y se la da. Así le va a quedar. Bien, acá tenemos los 3 corazoncillos de diferentes medidas. Estos corazoncillos suelen ser muy útiles para proyectos de amigurumis, pero también puede utilizarlos para decorar accesorios. Espero y este tutorial le haya resultado útil y por supuesto haya sido de su agrado, y si ha sido así, no olvide regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más y más personas. Y si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que lo haga y así active la campanita para que reciba notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.